Universidad Complutense era sobre corrupción política y criminalidad organizada, así que yo tenía ejemplos de sobra para dar. Estuve con Baltasar Garzón, que era el director del curso. Exactamente, bueno, en el caso Servini de Cubría, donde la jueza dijo, bueno, que esa orden que habían encontrado los fiscales era una fotocopia, pero que no debía llevarse porque no estaba vigente, el juez Baltasar Garzón me dijo a mí personalmente que la orden de detención de Yoma y de Caserta se la había dado él en mano a la jueza Servini de Cubría. Bueno, es gravísimo. Los diputados de la Comisión de Juicio Político, la mayoría, sabían que es gravísimo, pero estaban decididos a proteger a la jueza por orden del señor presidente. Vea, en los ambientes jurídicos, pésima. Que creo también que sí. Lo que pasa que lo que no trasciende, bueno, se habla de la buena impresión de la marcha de la economía, sin perjuicio que le voy a recordar dos editoriales de el New York Times y del Washington Post, que fueron inclusive publicados los facsímiles traducidos por La Nación, en donde se dicen incendios del sistema de las condiciones políticas argentinas. Algo se puede hacer, yo creo que sí, que algo se puede hacer. ¿Sabe lo que se puede hacer? La única forma de voltear gobiernos después de la experiencia que tenemos es un papelito en una urna. Entonces, el 3 de octubre tenemos la oportunidad. Yo por eso, como les digo a todo el mundo, tengo cierta autoridad porque yo no pido que me voten a mí, no soy candidato de ningún partido. No los voten, por favor. A la nación entera le pido, no los voten. Bueno, ¿y qué significa entonces? Que tendremos que aguantarlo, porque yo soy de aquellos que no cree que el pueblo nunca se equivoca o que las mayorías nunca se equivocan. Lo que sucede es que la mayoría tiene más derecho a equivocarse que la minoría. Bueno, tendremos que aguantarlo, ¿qué vamos a hacer? Pero quiero recordarle que con los mismos argumentos con que se defiende este modelo, en el año 30 la burguesía alemana apoyó al señor Adolfo Hitler. Así le fue. Bueno, si la sociedad argentina quiere suicidarse, que se suicide. Disculpe, pero... nací en Comodoro Rivadavia. Mi padre fue a Comodoro Rivadavia, era delegado contable de YPF, por 50 pesos más moneda nacional por zona alejada. No lo dudé. No lo dudó, mejor dicho. Muy pequeño vine acá, viví en Villa Ballester, fui a la Hölterschule, a un colegio alemán que hoy es bastante famoso. Después hice mi primaria y gran parte de la secundaria en el colegio San José de los Padres Bayoneses. A ese mismo colegio fue el general Videla, fue Monseñor Copelo, creo, también. Y bueno, luego ingresé en la facultad, ya grande porque dejé unos años de estudiar, llegué hasta tercer año en el Colegio de San José, me recibí años después dando libre en el Colegio Sarmiento. Bueno, ingresé en la facultad, siendo estudiante ya era empleado judicial, y en el año 62 ingresé al Poder Judicial, y bueno, hice toda la carrera hasta llegar al puesto de fiscal de Cámara. Tengo, sí, un gran recuerdo de mi infancia, pese a que hoy soy un agnóstico, de mi infancia en el Colegio San José, que fue mi verdadera casa, porque yo estuve pupilo en ese colegio. Así que soy muy amigo de los pocos curas que quedan hoy, soy realmente muy amigo. Esto es realmente importante. Bueno, ¿por qué uno se dedica a una profesión? Esto es una cosa que yo no lo puedo explicar. Tengo ciertas dudas sobre aquello que se llama vocación,
Yo cada vez que veo el puente de Brooklyn tengo una vocación de ingeniero bárbara. Me hubiera gustado construirlo yo. Bueno, pero bueno, estaba encaminado así y seguí en el Poder Judicial e hice lo que la mal llamada en este país carrera judicial, pero yo la hice. Bueno, esto es muy importante y esto se ha solucionado mucho en Europa. Por ejemplo, cuando el ejercicio de la profesión y en algunos lugares la magistratura exige previamente el trabajo, una pasantía en un estudio, en algún estudio jurídico conocido, porque existe un divorcio entre lo que técnicamente aprende uno y la vivencia de todos los días en los tribunales. Todos aplicamos la misma técnica, los mismos principios científicos, pero hay una diferencia sideral entre el estudiante que pasó toda su vida en la facultad y se enfrenta a los tribunales y el otro en que hizo su carrera universitaria, pero trabajando en los tribunales, porque bueno, es la vida práctica. Bueno, respecto de la universidad, ¿algún pensamiento de algún profesor suyo o alguna personalidad que usted haya reconocido dentro de la universidad, que haya marcado el rumbo de su profesión? Bueno, realmente mi inclinación por el derecho penal se puede encontrar en las clases del doctor Sebastián Soler. Yo tuve grandes maestros, no es por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero una universidad donde estaba Sebastián Soler o Jiménez de Azúa en Derecho Penal, Dassen en Derechos Reales, Boffi Bollero o Guaglianone en Obligaciones. Es decir, yo tuve grandes maestros y las clases de un hombre de una cultura superior como era Sebastián Soler, un hombre, por ejemplo, que comentaba haber leído el Ulises de James Joyce, complicado, ¿no? En 3 idiomas, en su original en inglés, en la traducción alemana, en la versión castellana, pero que había vuelto a leerlo en el original porque no había terminado de comprenderlo. Bueno, era un hombre de una cultura superior y esto me impactó profundamente la personalidad de Sebastián Soler. Hablando de que usted pudiera explicar cómo es el mecanismo para llegar de abogado a fiscal. Sí, cómo no. ¿Estamos? Bueno, vea, yo ingresé como empleado, le vuelvo a decir, en el año 1962. Me recibí de abogado. Como en aquel tiempo era más cerrada el acceso a los cargos, y yo era profesional y no me nombraban funcionario, secretario, renuncié. Ejercí 1 año y medio más o menos la profesión y cuando tuve oportunidad de volver, volví. Volví como prosecretario electoral, que era un cargo equivalente al de secretario de primera instancia. Al mes y medio volví, me nombraron secretario en el Juzgado Federal número 4, a cargo del doctor Inchausti. Luego de secretario fui fiscal de primera instancia, siempre en el Fuero Federal. Pero parece que yo molestaba bastante en el Fuero Federal, entonces, como no me podían echar, me ascendieron y me hicieron juez de sentencia en el Fuero Ordinario. Y el gobierno democrático en el 83 me ofreció el puesto de fiscal de Cámara y bueno, ahí culminó mi carrera judicial. Vea, el juicio a las juntas, en realidad hay una confusión en la gente que algunos opinan que inclusive me nombraron para este juicio. Cuando a mí me nombran fiscal de Cámara, nosotros no pensábamos, yo no pensaba ni remotamente que iba a tener que enfrentar este juicio. Porque la ley, si usted se acuerda, defería el juzgamiento a los tribunales militares y nosotros, la Cámara Federal, solamente tenía la instancia de apelación. Vale decir
que si los militares, el Tribunal Militar, el Consejo Supremo, hubiera juzgado a sus pares y les hubiera puesto una condena absurda, yo lo único que tenía era agraviarme del monto de la pena y nada más. Pero también la ley tenía una disposición de que si el Tribunal Militar no dictaba su sentencia en tiempo propio, nosotros podíamos abocarnos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque el Consejo Supremo se negó a juzgar a sus pares. Y fue de esta manera que nosotros pudimos armar esta tremenda prueba, porque el enorme valor de este juicio no es ni siquiera la sentencia, no es la condena. El enorme valor de este juicio es el esclarecimiento. Hoy ni siquiera los defensores del proceso ponen en duda que lo que se probó en ese juicio fue real, fue la verdad. Y esto es lo más importante, realmente. Más allá, un inmoral decreto de indulto no borra lo que se probó en ese juicio. Y esto es lo realmente importante del juicio. Sí, mucho más grave, fue lo más grave, lo del indulto, ¿no? Pero bueno. Yo mostré mi disconformidad renunciando y era embajador en ese momento. Soy uno de los funcionarios renunciantes. Acá no renuncia nadie. Cuando terminó el juicio, ¿usted preveía la posibilidad del indulto? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Se había ilusionado con que esto iba a funcionar? No, pero le vuelvo a decir, lo más importante estaba hecho. Más allá de indulto, yo ni lo pensé, pero lo más importante era esto precisamente. Era hacer este juicio. Que fue un juicio, yo le diría, en lo jurídico superior al de Nuremberg, aunque participó de las mismas necesidades morales. No se olvide, por ejemplo, que el juicio de Nuremberg fue muy seriamente criticado por gente insospechada de fascismo, como Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, en donde se decía que, bueno, que se había aplicado la ley penal en forma retroactiva, que eran tribunales especiales, tribunales del vencedor. Acá fue un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país y se aplicó el Código Penal vigente desde 1922. ¿Se cruzó alguna vez con alguno de los condenados? No, jamás. Pero además no me interesa, tampoco, no. Me resultaría absolutamente indiferente. Lo felicito. Sí, no, porque yo particularmente muchas veces fantaseo con esa posibilidad. No sé, ¿qué haría si yo me encuentro con Astiz? O tengo que compartir, no sé, una mesa al lado de una... No, compartir nada. Compartir es cuestión de irse directamente. No se puede compartir nada al lado de esa gente. Pero preocuparse por cruzarse, porque bueno, no hubo represalias precisamente porque hubo un juicio. Esto también fue lo importante. La Argentina actual está pasando por una crisis muy, pero muy, muy grave. Tenemos un gobierno con legitimidad de origen, fue elegido por el voto popular, así que es legítimo, y un gobierno no democrático, en absoluto. La democracia presupone fundamentalmente, no vamos a dar acá una lección de derecho constitucional, pero el ABC es la división de poderes. Cuando el Poder Ejecutivo interfiere en la labor de los jueces, nombrando cortes supremas y jueces amigos que absuelven o revocan las prisiones preventivas de sus funcionarios, y cuando gobierna con decretos de necesidad y urgencia interfiriendo en la labor del Poder Legislativo, y cuando los legisladores obedientes consienten esto, bueno, el problema es grave, es gravísimo. Yo veo que en este contexto no veo ninguna salida. Espero que esto cambie también mediante el voto popular. Esto es lo único. Pero en este momento creo que la Argentina carece de un futuro democrático por el momento.
No sé qué es lo que puede pasar, hay que ser futurista para decir qué es lo que puede pasar dentro de 50 años, pero tal como están las cosas en este momento, un futuro democrático es realmente utópico, por lo menos mientras gobierne el país el señor Carlos Saúl Menem. El compromiso social surge precisamente como consecuencia de una época nefasta, de una época de gran crisis, entonces hay compromiso social. Pero esto no es problema solo de la Argentina. El problema económico, el problema de la marginalidad es muy serio. Y la gente tiende, en general, a conformarse con ciertas ventajas que trae la estabilidad económica. Esto no es novedoso. Lo dijo hace muchos años el abbé Pierre. Primero darle de comer a un hombre y después hablarle de cosas del espíritu. Entonces la gente, las sociedades, muchas veces han pactado con el diablo. Y el pacto con el diablo siempre es peligroso. Ya ve lo que le pasó a Fausto. Con estos mismos argumentos, con estos exactamente los mismos argumentos, y salvando las distancias, la burguesía alemana apoyó al señor Adolfo Hitler en los años 30. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que yo quiero mucho. Es realmente, yo he vivido en Europa, conozco muchas ciudades. Es una ciudad que sorprende, es una ciudad que sorprende a los europeos. Es una ciudad llena de vida que hoy por hoy, merced al sistema político que vivimos, está apagada. La calle Corrientes no es la misma calle Corrientes de hace 8 años atrás. Buenos Aires es única, solamente caminar por las librerías de viejo en la calle Corrientes o caminar por Pompeya o por La Boca es una experiencia. Es una ciudad encantadora. Conozco algunas y he vivido en otras. Un poco le digo que podría ser ciudadano del mundo, podría vivir en cualquier ciudad porque todas tienen sus encantos, pero bueno, es la ciudad donde he pasado mi infancia y donde vivo. Quiero mucho a Buenos Aires, pero no la quiero bajo este régimen político, realmente. Podría vivir en cualquier otro lado en este momento. Me duele vivir en la Argentina hoy. No porque no es mi vocación la política, ni siquiera fui tentado porque me respetan aquellos con los cuales yo comparto las ideas políticas. Si quieres saberlas, no hay ningún inconveniente en decirlas. Mi primer voto fue en el año 1951, Balbín Frondizi, era la fórmula. Desde entonces nunca dejé de votar a los radicales, pero esto no me autoriza a mí a hacer política. No porque no es mi vocación la política, ni siquiera fui tentado porque me respetan aquellos con los cuales yo comparto las ideas políticas. Si quieres saberlas, no hay ningún inconveniente en decirlas. Mi primer voto fue en el año 1951, Balbín Frondizi, era la fórmula. Desde entonces nunca dejé de votar a los radicales, pero esto no me autoriza a mí a hacer política. No sé hasta qué punto podría ser útil cuando no se tiene vocación política. Creo en cierta medida como una vocación, y creo que como, para repetirlo porque lo ha dicho, tristemente hasta lo ha dicho nuestro presidente, porque tristemente, como es el arte de lo posible, hay que saber resignar posiciones que a veces son irreductibles, y yo tengo posiciones irreductibles, no sería un buen político. Bueno, vea, esto es algo que se da cíclicamente, parece que la humanidad no aprende. Usted fíjese que hemos visto la caída del socialismo real. Esto es cierto, el comunismo, y es muy fácil combatirlo, el comunismo no ha aportado ninguna solución, todo lo contrario. Se prometió un mundo mejor, fueron 70 años de una feroz dictadura, costó vidas, costó sacrificio de la libertad individual para nada. Y entonces ahora el péndulo
gira hacia la extrema derecha. Y esto es otro disparate, porque la gente se olvida que ese socialismo real, ese comunismo, surgió para curar los males de un capitalismo impío. Bueno, ahora estamos en el otro extremo del péndulo. Esperemos que la humanidad sepa encontrar el camino del medio, que es el más difícil de transitar siempre, ¿no? Esto es muy difícil, dar un mensaje, hay que ser futurólogo. Yo honestamente no puedo dar ningún mensaje. No me siento autorizado para dar ningún mensaje. Lo único que puedo decirles es que cada uno trabaje para hacer lo mejor que pueda dentro de su profesión o de su especialidad. Esto es lo único que tengo claro. Yo, desde la experiencia, yo fui estudiante de Derecho también, creo que no existe ninguna profesión que sea tan divorciada entre lo que es la ciencia del derecho y la profesión. Y Bien. es frustrante y deprimente cuando uno sale al ruedo. Sí, pero yo lo único que le diría es que trate de adaptarse a la realidad, porque la realidad muchas veces está divorciada de la legalidad. Bueno, la legalidad o la justicia. Yo creo en la justicia en valores de legalidad únicamente. Bueno, hay que tratar de vivir de acuerdo con las leyes, y las leyes las impone el contexto social. ¿Es la avenida Nahón o la calle Nahón? ¿El qué? La reunión de hoy. Ah, no tengo la menor idea. ¿Quién lo pide? No, decirle que no sé porque me vienen a buscar en auto y no sé.